Saludo esta tarde a Alberto Sotomayor, coordinador nacional de investigación del Pacto por la Primera Infancia. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Adán. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Saludos también a tu amplio auditorio. Contrario, gracias a ti por estar aquí con nosotros y hablar precisamente pues, de los principales riesgos que enfrentan las infancias en México. Yo sé que ustedes están enfocados a primera infancia, pero ¿cuáles son los principales riesgos que se enfrentan? Mira, Dan, pues desafortunadamente hay que decirlo, en el caso de nuestro país, digamos, pese a algunos avances pues, institucionales, legales que han existido durante los últimos años, la realidad es que los niños más pequeños y en general niñas, niños y adolescentes, la mayoría enfrentan de manera permanente situaciones de carencia, desventaja y vulnerabilidad, principalmente por falta de políticas públicas y presupuestos suficientes que les permiten garantizar a plenitud su derecho, con lo cual desafortunadamente recrean definitivamente estos círculos de pobreza, desigualdad, exclusión. Te doy algunos datos, mi querido Adán, para el auditorio. En el caso de nuestro país, la población en primera infancia es más vulnerable en comparación con otros grupos poblacionales. 1 de cada 2 niños menores de 6 años vive en condición de pobreza y 1 de cada 10 lo hace en condición de pobreza extrema. Por ejemplo, 1 de cada 4 experimenta inseguridad alimentaria. Más de 1.5 millones de niños menores de 5 años desafortunadamente padecen desnutrición crónica. 4 de cada 10 sufren de anemia. Y si nos vamos a niños de 1 año de edad, el porcentaje se incrementa casi al 50%. Además, también hay que comentarlo, 7 de cada 10 bebés menores de 6 años no reciben leche materna como alimento exclusivo. Comentar también profundos problemas que hay, por ejemplo, en el caso de vacunación. Hoy en día en nuestro país solo 3 de cada 10 niñas y niños menores de 1 año cuentan con su esquema completo, lo cual es una grave afectación precisamente para evitar los trastornos de salud y discapacidades, ¿no? En temas de educación también tenemos rezagos muy importantes. En el caso de educación inicial, tan solo 4 de cada 100 niñas y niños menores de 3 años asisten a algún programa de educación inicial, y en el caso de educación preescolar, 4 de cada 10 niñas no asisten a preescolar. Pues digamos, como podemos observar, hay un panorama, pues la verdad que bastante adverso para las infancias en nuestro país, ¿no? Ahora, esto que me dices, o sea, hablamos de derechos fundamentales, acceso a la salud. Estos datos que compartías en este momento se han agravado ahorita con esta situación de que se habla de falta de medicamentos, falta de vacunas para prevención. Este acceso a la salud se ha visto aún más vulnerado. Sí, desafortunadamente se han agravado las situaciones. Fíjate que nosotros desde el Pacto hicimos un estudio de la medición multidimensional de la pobreza a partir de los datos de Coneval. Y precisamente lo que identificamos es que la carencia por acceso a los servicios de salud en primera infancia tuvo un incremento bastante grave. Prácticamente se duplicó la población de niños menores de 6 años sin acceso a servicios de salud. Pasó del 17.6% al 31.2%. Y en el caso de la carencia por acceso a la seguridad social, es la que más afecta a los niños. Si estamos hablando del 58%. Es decir, en otras palabras, 3 de cada 10 niños no tienen derecho a los servicios de salud y 6 de cada 10 no cuentan con seguridad social. En el caso de la vacuna, un poco este dato que te compartía, donde, según te recordarás, mi querido Adán, mucho tiempo en nuestro país fue, pues, digamos, motivo de orgullo el programa de vacunación por la amplia cobertura casi universal que tenía el programa, y hoy desafortunadamente eso ya no existe, ¿no? Sí tenemos un grave problema ahí donde decía que tan solo 3 de cada 10 niños tienen acceso a la cobertura. Y esto va muy vinculado precisamente a la falta de presupuestos y de políticas. De manera concreta te comparto el programa de vacunación. Precisamente están discutiendo todavía los diputados el proyecto de presupuesto para el siguiente año. Hemos puesto la voz de alarma porque hay un recorte presupuestal del 54%. Entonces, si bien es cierto, hubo un aumento importante este año, derivado precisamente del tema de COVID, ¿no? para compra de estas vacunas, pero no se está volteando a ver lo que es el esquema completo de vacunación, ¿no? Estas
vacunas que protegen contra estas enfermedades prevenibles, donde el programa, digamos, ya venía deteriorándose de manera previa a la pandemia y que sin duda se agudizó. Pues un poco lo que estamos planteando es necesario dotarle de recursos extraordinarios precisamente para reforzar estas capacidades institucionales, materiales y financieras al programa que permitan abatir este rezago tan importante que hay en nuestro país y que sin duda, desafortunadamente, pudiera tener repercusiones en el incremento de la morbilidad y mortalidad infantil. Hay una situación, Alberto, el tráfico de infantes, el robo de niños que sean sustraídos, llevados a otros lugares, ya sea dentro o fuera del territorio, es una realidad en nuestro país, es algo de lo que sí se debe de estar muy al pendiente. Me parece que sí, Adam, es un tema, digamos, bastante delicado, también hay que decirlo, hay poca data, ¿no? Para poder, digamos, revisar este tema que sí requiere una mayor documentación a profundidad, pero lo que queda claro es que hoy la primera infancia, digamos, en general la niñez en nuestro país, pues corre una serie de peligros y no hay, digamos, los suficientes esquemas o redes de seguridad y protección que les permitan tener una vida libre de violencias. Te doy algunos datos que sí tenemos. No quisiera solo enfocar lo que sea el tráfico de infantes, porque, digamos, no me atrevería a decirlo, pero lo que sí es que en nuestro país se han incrementado el número de niñas y niños menores de 6 años desaparecidos y que continúan desapareciendo. Por ejemplo, en 2008 hubo 455 casos registrados y para el 2021 tenemos 753. Y si vemos el caso de que continúan desaparecidos, pasamos de 109 en 2018 a 318. Pues como podemos advertir, hay un incremento exponencial en el caso de niños desaparecidos y donde, digamos, las redes gubernamentales de protección y de búsqueda y aplicación de protocolos me parece que todavía son bastante endebles, mucho por pues, esta debilidad presupuestal que comentaba. Comentarte, por ejemplo, hay un programa que se llama Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde tiene una asignación presupuestal pues mínima. De hecho, este año, por ejemplo, estamos hablando de cerca de 90 millones y para el siguiente año se está previendo una reducción presupuestal de alrededor del 60%. Entonces, nos parece que aquí hay un problema que hay que voltear a ver, ¿no? Que hay que seguir investigando y que hay que reforzar desde las estructuras del propio Estado. En primera infancia, yo sé que son muy pequeños, pero en primera infancia hay casos de explotación laboral, o sea, que estén trabajando. Mira, eso, te voy a ser sincero, mi querido Dan, eso no lo tenemos documentado y sí sería un poco aventurado de mi parte, digamos, darte ahí una opinión al respecto, ¿no? Lo que sí, un poco por este panorama que he tenido oportunidad de compartir contigo y tu auditorio, pues lo que vemos es que hay profundos riesgos, profundos problemas que enfrentan de manera sistemática la primera infancia en nuestro país, ¿no? Ajá. Sobre todo, entonces, enfocarnos al acceso a los sistemas de salud, a la salud en general. Ahí es donde entonces se advierten los mayores riesgos. Sin duda, el tema de salud es fundamental. Comentaba el caso de las vacunas, pues se considera que son precisamente pues, la punta, digamos, de lanza de los sistemas de medicina preventivas. Es una política de gran efectividad para precisamente disminuir la morbilidad y mortalidad infantil. Y pues desafortunadamente en nuestro país pues, tenemos estos grandes riesgos, ¿no? Entonces, pensamos que salud, también el tema de educación y cuidados y el tema de protección son temas que se deben reforzar, ¿no? Es decir, un país robusto, sólido, lo es en la medida que protege y que cuida a sus infancias, ¿no? En el caso de nuestro país, desafortunadamente no ocurre de manera bastante fragmentada, ¿no? Digamos, hay esfuerzos, pero que en muchas de las ocasiones no vienen acompañados pues, de recursos y entonces si no se quedan en letra muerta, ¿no? Los derechos de filiación, de identidad de esta primera infancia de los niños es algo en lo que también se tiene que avanzar todavía, ¿no? Sin duda, eso que comentas es bien importante, digamos, la emisión, digamos, del acta de nacimiento que permite pues, reconocer este derecho de identidad y que es puerta para ejercer otros derechos, ¿no? Regularmente te van a pedir ese documento para el servicio de salud, para los servicios educativos,
Y en nuestro país históricamente, digamos, no de los últimos años, históricamente tenemos un rezago importante en el tema de subregistro, digamos, de identidad. Y también lo que advertimos es que no hay la asignación de recursos suficientes precisamente para batir. Aparte, este problema, pues sin duda se agravó durante la pandemia, pues, evidentemente cerraron las oficinas, no hubo este acercamiento en algunos casos de oficinas del registro civil a hospitales, entonces estamos en una situación pues bastante crítica, ¿no? Así es. Y en algún momento se intentó una credencial, has de recordar, hace, no sé, casi 15 años, un poco más, una credencial con huella digital y cuestión ya de optometría y todo esto, pero pues no se logró, ¿verdad? Sí, digamos esta cédula de identidad, ¿no? Porque digamos, hoy como ciudadanos nos seguimos identificando con un documento que es en realidad para votar, pero una cédula de identidad como tal no tenemos. Y ha habido varios esfuerzos, me parece que ya es tiempo de que se tomen estas decisiones, que haya voluntad política precisamente para garantizar. Me parece que será un instrumento muy importante para asegurar una serie de disfrute de derechos mucho más amplios, ¿no? Comentaba la identidad, de la salud, de la educación, el tema de la seguridad y protección que comentábamos también, ¿no? Pues Alberto Sotomayor, coordinador nacional de investigación del Pacto por la Primera Infancia, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias MX y compartir todos estos datos. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias por el espacio y te mando un fuerte abrazo, Adán, a ti y a tu auditorio. Gracias.